Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues vamos a comenzar esta semana con los devocionales, siguiendo la línea de lo que hemos estado estudiando a través de la palabra acerca de los engaños de Satanás y también cómo romper esas cadenas que nos tienen atados, cómo confrontar los peligros, cómo podemos ganar nuestra batalla por nuestra mente. Y hoy, y a partir de hoy, vamos a tocar puntos muy importantes en nuestro crecimiento espiritual. Y algo que todos debemos de saber es de que Jesús nos tiene cubiertos. ¿Qué quiere decir? Que todo cristiano debería saber cómo librarse. Si entendiéramos la batalla espiritual y conociéramos la protección que tenemos en Cristo, no habría tantas víctimas. La primera meta de Satanás es cegar la mente de los incrédulos, engañar. Dice 2 de Corintios 4, del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La batalla no se detiene cuando te conviertes en cristiano. El diablo no se va a retirar ni va a dejar de atacarte. Él todavía está empeñado en ensuciarte la vida y demostrar que el cristianismo no tiene eficacia, que la palabra de Dios no es la verdad y que nada ocurrió realmente cuando naciste de nuevo. Y algunos cristianos son un poco paranoicos y piensan que los malos espíritus están ocultos detrás de cada esquina y se la pasan buscando o que andan buscando siempre a quien devorar. Y es un temor infundado muchas veces. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Tu relación con los poderes demoníacos en la esfera espiritual es en gran medida como la relación entre los gérmenes y la esfera de lo físico. Por ejemplo, tú sabes que los gérmenes están alrededor de ti, en el aire, en el agua, en los alimentos, en otras personas y en ti mismo. Pero ¿vives en constante temor a ellos? Pues claro que no, a menos que seas hipocondriaco. Los hipocondríacos son aquellos que constantemente están, ay, me voy a enfermar, y ay, es que me mojé, y es que agarré cosas sucias, y es que esto. Son, ¿cómo se podría mencionar? Mm, Como xenofóbicos a lo sucio, a la suciedad. La única solución apropiada para combatir esos gérmenes, pues es comer sanamente, comer alimentos en buen estado, descansar, tener ejercicio en forma equilibrada, mantenerse aseado, al igual que tus pertenencias, y entonces tu sistema de inmunidad te protegerá. Sin embargo, si no crees en los gérmenes, es muy probable que no te vas a cuidar de ellos. Por ejemplo, antes que la profesión médica descubriera la realidad y la naturaleza de los microbios, no veían ellos necesidad de usar mascarillas ni de lavarse las manos antes de una operación ni de usar antibióticos. Pero ocurrían muchas muertes y hasta que lo descubrieron fue que pudieron empezar a combatir todo esto. Pues lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Los demonios son como gérmenes invisibles que buscan a quien infectar. Nunca se nos dice en la escritura que les tengamos miedo. Solo necesitas estar consciente de su realidad y comprometerte a conocer la verdad y a vivir una vida recta. Y recuerda que lo único grande en los demonios es su boca, porque son mentirosos, habituales. El único santuario real que tienen es que tenemos cada uno de nosotros es nuestra posición en Cristo. Y en Él tenemos la protección necesaria. O sea, debemos nosotros de saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Efesios 6, del 10 al 18, Pablo describe la armadura de Dios que ha provisto para nuestra protección
Y lo primero que debemos entender acerca de la protección divina es que nuestro rol no es pasivo. Tomemos nota de cuántas veces se nos ordena tener un papel activo. Pongan atención aquí en lo que dice Pablo en Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Ahora, puede que te preguntes si mi posición en Cristo es segura y encuentro en Él mi protección, ¿por qué tengo que involucrarme activamente? ¿Que no puedo descansar en su protección? Bueno, eso es como si un soldado dijera, bueno, nuestro país es una importante potencia militar, tenemos tanques, aviones, misiles, barcos. ¿Por qué tenemos que usar un casco y montar guardia o aprender a disparar un arma? Es mucho más cómodo permanecer en el campo mientras los tanques y aviones pelean la guerra. Cuando los soldados enemigos se infiltran, adivina cuál va a ser el primer soldado que será tomado prisionero. Lógico, el que está desarmado, el que está descuidado. Nuestro comandante, nuestro capitán, que es Cristo, Él ha suministrado todo lo que necesitamos para mantenernos victoriosos sobre las fuerzas de las tinieblas. Y Él dice que ha preparado estrategias para nosotros y armas eficaces, pero si tú no haces tu parte manteniéndote activamente en tu puesto, pues probablemente llegarás a ser una víctima de la guerra. La condición principal, escuchen muy bien esto, para la influencia de los malos espíritus en un ser humano, aparte del pecado, es la pasividad. Y es algo totalmente opuesto a la condición que Dios impone a sus hijos para que Él pueda obrar en ellos. O sea, no puedes esperar que Dios te proteja de las influencias demoníacas si no tomas una parte activa en la estrategia que Él preparó. Un ejemplo del papel activo que necesitamos ejercer es nuestra respuesta a los ataques espirituales nocturnos, como por ejemplo despertar repentinamente con la sensación de opresión y terror. Los ataques a mí me han ocurrido unas cuantas veces y generalmente en conexión con importantes sucesos de mi vida. Sin embargo, no son experiencias aterradoras para mí y tampoco deben serlo para ti. Dice primera de Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú tienes autoridad sobre la actividad de los demonios y tienes la armadura de Dios que te protege. Cuando los enemigos ataquen, dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Colócate conscientemente en las manos del Señor. Resiste al diablo y él va a huir, como dice Santiago 4:7. Ahora, tampoco supongas que cada vez que despiertes en la noche estás siendo atacado. No, quizá despiertes debido a lo que comiste, porque comiste mucho pozole o cenaste mucho, o por un ruido en la casa, o simplemente como un hecho natural. Pero si te sobrevienen ataques espirituales como los que acabamos de mencionar, recuerda que no ocurren necesariamente porque estés haciendo algo malo. No es pecado ser atacado. Quizás sufras la oposición espiritual porque estás haciendo algo bueno. Y en efecto, si no sufres oposición espiritual, pues es posible que Satanás no te vea como una amenaza para sus planes. Antes, por eso dice Santiago
que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas y en tribulaciones, porque ahí es cuando el Señor se glorifica en nuestra debilidad. Ahora, puesto que estamos en una batalla espiritual, Pablo explica nuestra protección en Cristo usando la imagen de una armadura. Dice en Efesios 6:14 al 17: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nos ponemos la armadura de Dios, nos vestimos las armas de luz. El Señor Jesucristo lo dice, bueno, el apóstol Pablo en Romanos 13, del 12 al 14. Cuando nos vestimos de Cristo, salimos del ambiente de la carne, donde somos vulnerables a los ataques, y ahí Satanás nada tiene en Cristo. Como dice en Juan 14:30, que nada, Jesucristo dijo, Él nada tiene eh, en mí que sea de Él, y en la medida en que nos vistamos de Cristo, el malo no puede tocarnos. Dice primera de Juan 5:18. Él solo puede tocar lo que esté a su mismo nivel. Por eso se nos ordena: no provean para los deseos de la carne, en Romanos 13:14, porque le daríamos oportunidad al diablo para atacarnos. Ahora, de acuerdo a los tiempos verbales, en Efesios 6, del 1 al 15, podemos notar que la armadura ya la tenemos puesta: ceñidos, vestidos, calzados. Estas partes de la armadura representan los elementos de protección puestos a tu disposición cuando recibiste a Cristo, y se te ordena estar firme en ellos. El tiempo verbal indica una acción que se completó antes de que se te ordenara estar firme. La forma lógica de la preparación de un soldado para la acción es ponerse el cinto, la coraza y el calzado antes de intentar estar firme. De igual manera debemos ponernos toda la armadura de Dios después de vestirnos de Cristo. El cinto de la verdad. ¿Por qué? Jesucristo dijo en Juan 14:6: Yo soy la verdad. Y puesto que Cristo está en ti, la verdad está en ti. El cinto de la verdad es nuestra defensa contra el arma principal de Satanás, que es el engaño, como lo estudiamos en la predicación que vimos el domingo, la cual espero que hayan escuchado con mucha atención. También dice en Juan 8:44 que el enemigo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero el cinto de la verdad, que nos mantiene firmes en Cristo, está bajo continuo ataque. Ahora, la mentira es el problema social número uno en nuestro país, y tal vez en el mundo entero, y tal vez también en la iglesia. Y resulta irónico que la mayoría de las personas mientan para protegerse, pero Pablo dice que la verdad es nuestra primera línea de defensa. La verdad nunca es enemiga, es un amigo liberador. Enfrentar la verdad es el primer paso en todo programa de recuperación. Tienes que hablar la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Si quieres vivir libre en Cristo y tener una relación significativa, tienes que hablar la verdad. Ninguna mentira, por muy piadosa que sea, va a ser mucho más beneficiosa que una mentira, por más dolorosa que pueda ser. La única cosa que un cristiano tiene que reconocer es la verdad. Si te viene un pensamiento a la mente que no esté en armonía con la verdad de Dios, deséchalo. Si se te ofrece la oportunidad de decir o hacer algo que te pone en conflicto con la verdad, deséchalo.
Adopta una sencilla regla de la vida. Si es la verdad, estoy con ella. Si no es la verdad, no cuentes conmigo. Jesús oró en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo nos va a guardar del mal? En el verso 17 lo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Vencer al padre de mentiras con la revelación divina, no con el razonamiento o la investigación humana. La siguiente pieza de la armadura es la coraza de justicia. Cuando te vestiste de Cristo con la salvación, fuiste justificado ante nuestro Dios Santo, como dice Romanos 5:1. No es tu justicia, sino la de Cristo, como dice Primera de Corintios 1:30, Filipenses 3:8 al 9. Ponerse la coraza de justicia es tu defensa contra el acusador de los hermanos. Así cuando Satanás te lanza una flecha diciendo, no eres suficientemente bueno para ser cristiano o cristiana, puedes responderle como Pablo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aun cuando estamos en nuestra posición justa en Cristo, debemos estar conscientes de cualquier hecho de injusticia. Somos santos pecadores, como dijimos en la predicación. Tenemos que vestirnos las armas de luz, que significa que vamos a andar en la luz, como Él está en la luz. Como dice en Primera de Juan 1 del 6 al 8. Andar en la luz no es andar en perfección, sin pecado. Significa vivir continuamente de acuerdo con Dios. Es parte de nuestro proceso de crecimiento. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no consiste en decir, lo siento. Muchas personas lo sienten, pero generalmente porque han sido sorprendidas y aún entonces solo es cuando reconocen y un poquito lo que sea posible. Bueno, perdóname, discúlpame si te ofendí. No, no es si te ofendí, perdóname porque te ofendí. Hmm, Confesar viene de la palabra homologeo en griego, significa reconocer o estar de acuerdo. Y es muy similar al concepto de andar en la luz. Confesar significa decir, yo lo hice. Y en el momento que te das cuenta que has hecho algo incorrecto, ocultar algo es lo mismo que andar en tinieblas. Puedes andar en la luz porque ya has sido perdonado, has sido hecho justicia de Dios en Cristo, como lo dice en 2 Corintios 5:21, y tu relación con Dios y tu destino eterno no están en juego cuando pecas, sino solo tu victoria cotidiana. Tu confesión de pecado despeja el camino para la expresión de la justicia en tu diario vivir. Debiéramos ser como Pablo que dijo en Hechos 24:16, procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, pero tiene que ser un estilo de vida alineado con Dios. La siguiente pieza es el calzado de la paz. Cuando recibes a Cristo, te unes con el príncipe de paz. En su posición tienes paz con Dios ahora mismo, como dice Romanos 5:1. Pero la paz de Cristo debe reinar en tu corazón. Y eso solo es posible cuando dejas que la palabra de Cristo more en ti en abundancia, como dice Colosenses 3:15 al 16. El calzado de la paz es la protección contra las maquinaciones del diablo, contra sus artimañas, cuando actúas como pacificador entre los creyentes. Romanos 14:19. Los pacificadores reúnen a las personas. Los pacificadores estimulan la comunión y tienen un ministerio de reconciliación. Entienden que la comunión y la unidad en el cuerpo de Cristo
se basan en una herencia común. Los verdaderos creyentes son hijos de Dios y eso es suficiente para reunirnos en paz. Si esperas coincidir en cada punto de doctrina para recibir a alguien, pues serás el cristiano más solitario del mundo. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. También Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos la promesa, tenemos la promesa de que, como dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahora, Pablo menciona otras piezas de la armadura que debemos ponernos para protegernos de los ataques de Satanás: el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las primeras tres quedan puestas debido a nuestra posición en Cristo. Las últimas tres nos ayudan a seguir victoriosos en la batalla. El escudo de la fe. El objeto de nuestra fe es Dios y su palabra. Mientras mejor conoces a Dios y su palabra, más fe tendrás. Mientras menos le conozcas, menor será tu escudo y más fácil que los dardos de fuego de Satanás te alcancen. Si quieres que tu escudo de la fe sea mayor y mejore tu protección, tu conocimiento de Dios y su palabra, pues debes crecer escuchándola y tu fe va a aumentar solamente de una manera. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras más escuchas la palabra, tu escudo de la fe se hace más grande. Los dardos encendidos de Satanás no son otra cosa que mentiras, acusaciones, quemantes y tentaciones ardientes que bombardean nuestra mente. Cuando quiera que disiernas un pensamiento engañoso, una acusación o una tentación, compáralo con lo que dice la palabra, con lo que conoces acerca de Dios y su palabra. ¿Qué hizo Jesús para desviar los dardos satánicos de la tentación en Mateo 4 del 1 al 10? Él se escudó en las afirmaciones de la palabra de Dios. Tú y yo, cada vez que memorizamos un versículo de la Biblia, que escuchamos un sermón o participamos en un estudio bíblico, aumentamos nuestro conocimiento de Dios y hacemos más grande, ampliamos nuestro escudo de la fe. La otra pieza es el yelmo de la salvación. Si tu escudo de la fe está un poco oxidado y la victoria cotidiana diariamente, porque las batallas son diarias, y esa escurridiza que no la puedes tener tan clara, confía en que el yelmo de la salvación te va a garantizar la victoria eterna. En la metáfora de la armadura, el yelmo asegura la protección de la parte más importante del cuerpo, la cabeza, donde está la mente, donde se ganan o se pierden las batallas. Cuando luchas con el mundo, con la carne y con el diablo, diariamente ponte firme, sabiendo que tu salvación no se basa en tus buenas obras, sino en las buenas obras de Cristo. Tú eres un hijo de Dios y nada te puede apartar del amor de Cristo, como dice en Romanos 8:35. La tentación es que mientras dura el ataque, dudemos de nuestra salvación. Es lo que quiere el enemigo. A él no le importa otra cosa más que derribarte en la fe. Pero el guerrero cristiano usa el yelmo de la salvación, puesto que es el receptor y poseedor de la liberación, vestido y armado con la victoria de su jefe, que es Jesucristo. Estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Satanás no tiene derecho alguno sobre nosotros, porque Cristo, Él
dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Debes estar seguro en tu salvación. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva que se menciona en Efesios 6, del 10 al 18. Esta arma ofensiva es la palabra rema en lugar de logos. La palabra rema es una palabra hablada, la palabra logos es palabra escrita. En Efesios 6:17, Pablo quiere enfatizar la palabra hablada de Dios y hay solo una palabra de Dios, pero la palabra griega rema lleva consigo la idea de proclamación. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra rema de Dios. Es apropiado usar rema en este contexto porque el énfasis está sobre la predicación y el oír las buenas nuevas. Nuestra defensa contra los ataques directos del enemigo, del diablo, de los demonios, es hablar en voz alta la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante hablar la palabra de Dios, además de creerla y de pensar en ella? Porque Satanás no es omnisciente y él no sabe en forma perfecta qué estás pensando. Y al observarte, él puede decir, muy bien, lo que piensas, de la misma manera que una persona que estudia la conducta humana puede hacerlo, pero no sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Si pones atención a un espíritu engañador, te va a engañar. Primera de Timoteo 4:1, Pablo advierte acerca de los espíritus engañadores, las doctrinas de demonios. Ellos ponen pensamientos en tu mente y sabrán si has adoptado sus mentiras por la forma en que te comportas. Él no les cuesta decir lo que piensan si te han sembrado los pensamientos. El enemigo puede tratar de influir poniendo pensamientos en tu mente, pero no puede leer tus pensamientos. Muchas veces le damos demasiado poder a Satanás. Si piensas que él puede leer perfectamente tu mente y que puede leer el futuro, toda práctica ocultista pretende leer la mente o influir o predecir el futuro, pero solo Dios conoce los pensamientos o intenciones de tu mente. Solamente Él conoce el futuro. Satanás es experto en una cosa, en traer basura del pasado. Nunca le des a Satanás los atributos de Dios. Puedes comunicarte silenciosamente con Dios porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. Puedes tener una comunión sin palabras con tu Padre Celestial. Sin embargo, si quedas bajo los ataques directos de Satanás, por ejemplo, en tu cuarto por las noches, pues necesitas ejercer la autoridad que tienes en Cristo hablando en voz alta porque el diablo no tiene el poder de conocer en forma completa tus pensamientos. La buena noticia es que la mayoría de los ataques ocurren por la noche y cuando estás solo, de modo que resistir verbalmente a Satanás no va a ser un espectáculo público. Pablo dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y puesto que conoces tus pensamientos y Dios también los conoce, ¿por qué entonces la confesión verbal tiene como resultado la salvación? Parece que Pablo dice que la fe salvadora no se ha perfeccionado mientras no se ejerce, pero podría también dar a entender la necesidad de que el Dios de este siglo
tiene de oír, cuál es nuestra dedicación. Y quiero preguntarles para ir concluyendo, perdón, ¿cuántos de ustedes han despertado repentinamente por las noches con una, sensación de terror o de pánico? Y pueden haber sentido represión en el pecho o algo que aprieta su garganta que no los deja hablar y tratan de decir palabras pero no pueden expresar nada. Si parece que no podemos hablar, ¿cómo vamos a resolver ese tipo de ataque? En primer lugar, resistir el ataque no requiere esfuerzo físico de nuestra parte, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, como dice segunda de Corintios 10:4. La respuesta carnal inicial contra tales ataques es generalmente el temor, el miedo, pero no el temor de Dios, sino el miedo del enemigo. Tratar de salir de ello por ti mismo no te va a dar la victoria, porque las posibilidades son de que vas a permanecer ahí retorciéndote de miedo. Y también toma nota de lo que dice la Escritura en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el orden? Someterme a Dios, resistir y Él va a huir. Siempre puedes volverte a Dios de todo corazón y con toda tu mente, porque tu Padre Celestial es omnisciente y Él conoce tu corazón y tus pensamientos. Y en el momento que invoques el nombre del Señor, estás libre para resistir al diablo. Todo lo que tienes que decir es, Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. ¿m? En el cual toda rodilla se tiene que doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es la comunicación con Dios. Dios sabe lo que necesitamos en nuestra batalla con los poderes de las tinieblas y Él está más dispuesto a salvarnos y a enfrentar nuestra necesidad que nosotros a pedir. Nuestra actitud en oración debiera ser, Señor, tú eres el que lo va a hacer, no yo. Tú sabes lo que es mejor, no yo, Señor. Yo no te estoy diciendo lo que debes hacer, sino soy dependiente de ti, Señor. No puedo manipular tu poder, Señor. Solamente tú en tu misericordia, en tu soberanía lo sabes. Y es importante que después de ordenar que nos vistamos con la armadura que Dios ha provisto, Pablo escribe en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu en nuestras oraciones, porque sin Dios no sabemos qué pedir ni cómo orar. Por eso dice la palabra en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra ayuda en este versículo describe una forma hermosa de cómo el Espíritu se pone a nuestro lado, nos levanta y nos lleva ante el trono de la gracia de Dios. La oración en el Espíritu nos ayuda a saltar el abismo de la necesidad que no sabemos cruzar. Toda oración que Dios, el Espíritu Santo, nos inspira es una oración que Dios, nuestro Padre Celestial, siempre responde. Y más cuando la hacemos en el nombre de Dios, del nombre de Jesucristo. Ahora, hay diversas necesidades específicas que deberíamos considerar como objetivos para la oración en nuestra guerra espiritual.
Una necesidad tiene que ver con la condición de ceguera que Satanás ha puesto a los incrédulos, como leímos al principio en 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Una persona no puede venir a Cristo a menos que sus ojos espirituales sean abiertos. Si Satanás ha cegado y encadenado a hombres y mujeres, ¿cómo podemos ver almas salvadas? Este es el punto en que tú y yo entramos en el cuadro. Saquear al hombre fuerte tiene que ver con liberar a quienes Satanás ha cegado y mantiene encadenados. Aquí es donde interviene la oración. La oración es el arma fundamental para combatir la ceguera espiritual. El apóstol Juan escribe, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14 al 15. Entonces, Él inmediatamente llama a los creyentes a que apliquen el principio de pedir a Dios que dé vida a los incrédulos. Nuestra estrategia de evangelización debe incluir la oración con autoridad para que la luz de Dios penetre a través de la ceguera provocada por Satanás. Además, necesitamos orar como Pablo en Efesios 1, 18 al 19, que los ojos de los creyentes puedan ser iluminados para entender el poder, la autoridad y la protección espiritual que constituye nuestra herencia en Cristo. En la medida que Satanás pueda mantenernos en las tinieblas respecto de nuestra posición y autoridad en Cristo, puede mantenernos atascados en nuestro crecimiento y puede lograr que nuestro testimonio y ministerio no tengan eficacia. Necesitamos orar en forma continua para que la cortina de humo de Satanás se disipe y así nuestra visión sea clara como el cristal. Otro objetivo de la oración con autoridad es el hombre fuerte mencionado en Mateo 12, 29. Jesús dijo, refiriéndose a Satanás y a sus demonios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Lo que dice es que no puedes rescatar a una persona de los lazos de la ceguera espiritual o de la influencia demoníaca si primero no vences a sus captores. El poder de Satanás ya está quebrantado, pero no dejará escapar a quienes piensa que puede retener. Y a menos que ejerzamos la autoridad que nos fue delegada por el Señor Jesucristo, no lo vamos a poder hacer. Cuando oramos, no estamos tratando de persuadir o de manipular a Dios para que se una a nosotros en nuestro servicio a Él. La oración es la actividad en que nosotros nos unimos a Él, a su ministerio. Por la fe podemos apropiarnos de los bienes que están en las garras de Satanás y que en derecho pertenecen a Dios. ¿Mm? Y hay muchas sugerencias para orar, sobre el modo de orar, para alguien que es hostigado por el enemigo. Para concluir, número uno, orar para que los demonios interrumpan toda comunicación y ayuda de parte de otros demonios y de Satanás. Orar para que los demonios sean confundidos y debilitados en su influencia sobre las personas. Orar que las personas sean fortalecidas en la fe y que entiendan su posición en Cristo, que confíen y obedezcan la palabra de Dios. Orar que la persona pueda distinguir entre sus pensamientos, sentimientos y los del enemigo. Orar para que la persona pueda reconocer la presencia demoníaca, que no se confunda y que esté dispuesta a buscar consejo y ayuda espiritual. Y por último, orar para que Dios proteja y guíe a su hijo y ponga las fuerzas angelicales en acción para derribar toda maquinación del enemigo. La comprensión, para concluir, de la naturaleza espiritual de nuestro mundo
debe tener un efecto profundo en nuestra estrategia de evangelización. Con demasiada frecuencia proclamamos las virtudes del cristianismo ante los inconversos, de manera que una persona desde el exterior de una cárcel proclamara a los internos los beneficios de vivir en libertad. O sea, no puedes estarle hablando de libertad a alguien que está preso, pero si alguien no domina a los guardias y abre las rejas, ¿cómo van a poder los presos gozar de la libertad de la que hablamos? Lo mismo es en el ámbito espiritual. En cuanto a los perdidos, hay 4 cosas por las que debes orar. Primero, los campos están blancos para la cosecha. Debemos orar, como dijo Jesús, pidiendo obreros. Mateo 9:37 a 38. Pablo preguntó, ¿y cómo oirán sin saber quién les predique? En Romanos 10:14. Pidámosle a Dios que envíe a alguien que les comunique las buenas nuevas. Segundo, los perdidos están muertos en sus delitos y pecados, y Jesús vino para darles vida. En Juan 10:10. Y orar para que Dios les dé vida en primera de Juan 5:16. Tercero, orar contra los pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y para que el enemigo no influya. Y finalmente orar para que los ojos de los perdidos se abran a la verdad y sean liberados en Cristo. Uy, tenemos que aprender tanto. Y escuchen muy bien todas las escrituras que leímos hoy. Sí, y yo se las mencioné, no, bueno, que les mencioné mejor dicho. Escúchenlas, anótenlas y léanlas. Lo único que nos va a dar la victoria es la palabra de Dios. Y vamos a orar hoy, en especial por todos aquellos que necesitan sanidad. Yo quiero poner delante del trono de la gracia de misericordia de Dios a nuestra hermana Luisa, a mi madre también. Hoy fuimos a verla y a todos aquellos que necesitan sanidad. Son de los 2 casos, bueno, recientes que yo conozco y vamos a orar que todos aquellos que aún no conocemos o que no sabemos que necesiten sanidad divina, que necesiten libertad de la opresión, de los ataques que están sufriendo, que necesiten una respuesta de Dios en ese problema, que sea el Señor obrando en sus vidas. Pero unámonos, como aprendimos hoy, la oración es la espada, es el arma que empuñamos y que el Espíritu empuña también cuando nosotros tomamos la palabra. Él esgrime esa espada que es la palabra de Dios y Él hace la obra que el Padre le encomienda en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor, porque sabemos que tú siempre nos oyes, como Jesucristo oró cuando resucitó a Lázaro. Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por causa de ellos, para que me escuchen y vean que tú me escuchas. Señor, hoy queremos ponernos de acuerdo orando, Señor, por nuestra hermana Luisa, Señor. Señor, que tú tengas el control de todo. Dice tu palabra que el que confía en el Señor, el que confía en Jehová, no temerá malas noticias, Señor. Y que el que conscientemente y constantemente persevera en su pensamiento en ti, Señor, tú le darás completa paz, Señor, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en ti es constante. Y hoy te pedimos, Señor, que tú fortalezcas a nuestra hermana, Señor, a donde va a ir, Señor, que seas tú tomando el control de todo, Señor, de los médicos, de todo, Señor, y que seas tú glorificándote en todo. Señor, solamente rogamos que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Igualmente con mi madre, Señor, y con todos aquellos que necesitan, Señor, con urgencia, Señor, de tu sanidad divina. Con todos aquellos que claman hoy, Señor, por una respuesta tuya, Señor. Por eso acudimos unidos en oración al trono de gracia, al trono de misericordia, clamando por ti, Señor. Porque sabemos que somos tus hijos y somos tus hijas, Señor, y que podemos acercarnos confiados a orar, a pedirte, a clamarte, Señor, y a rogarte por todas las necesidades, Señor, y las ponemos delante de ti, unidos, humillados, postrados
postrados en espíritu, en corazón a ti y en alma, Señor, para que tú respondas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Lo creemos, Señor, y que aceptemos tu voluntad, sea cual sea, Señor, pero que primero pongamos todas las cosas en tus manos, en el trono de gracia y de misericordia, y quien da la última palabra eres tú, no es el hombre, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, sabiendo, como dice tu palabra en Romanos 8:28, todo obra para bien para los que amamos a Dios. Y como tú lo dijiste también en tu palabra, como tú le revelaste al apóstol Pablo, Señor, esa carta a los romanos, hablando, Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.